Pero vamos a empezar, muchachos. Buenos días con todos ustedes, nuevamente con ustedes. Vamos al tema del logaritmo, ¿ya? Es un tema así muy, ¿cómo se llama? Muy conocido en la academia y muy frecuente, ¿no? Y también te va a ayudar en la universidad, ¿no? Algunos temas tocan, algunos los necesitas, ¿no? Pero solamente lo básico, ¿no? Vamos a ver qué cosa es el logaritmo, ¿ya? Acá está un previo del logaritmo. Esto ya lo dejo para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Una motivación. Pasamos a la definición formal. En realidad, el logaritmo ya se define de la siguiente manera. Yo sé que de repente te va a costar un poquito la definición porque es muy matemático, ¿ya? Muy algebraico se puede decir, y eso es lo que al alumno le incomoda, le fastidia, ¿no? Se le hace difícil esto. Pero es poco a poco. Quizás el tema de hoy, en la academia o en el colegio, en la FRED, no se basa mucho en esto, ¿no? Esto no. Basta que tengas esto porque la idea es en este entonces que uno aprenda primero esto y después ya en la restricción, pues, ¿no? La base, cómo tiene que ser, positivo, eso. Si te lo puedes aprender no hay ningún problema, pero poco a poco, ¿ya? Y en la universidad vas a ver más sobre esto le gusta más a la universidad, ¿no? Rango, dominio, ¿no? Dónde existe, dónde no existe. Pero acá es fácil. Quizás lo necesitemos o no, depende del problema. Quizá el problema no va a ser muy analítico, va a ser más algebraico, entonces no lo vamos a necesitar, pero no significa que esto quizá no tenga presente, sí, alguna vez, ¿ya? Pero cuando hagamos problemas ya de análisis, sí, esto sí lo necesita, ¿ya? Definición. El logaritmo de un número real, ya, nos están hablando de número real, ojo, nos dicen número real y positivo n, ¿ya? El logaritmo de un número real y positivo n en la base b. Ya. De nuevo, el logaritmo de un número real y positivo n. Ya. A ese número le vas a tomar el logaritmo. Ahí está él. Loga, su notación es LOG. Esa es su notación de logaritmo, para no escribir todo logaritmo. ¿Ya? Su notación. Así como el seno, el coseno, la tangente, ¿se acuerdan? A veces uno dice secante y comienza a escribir, no secante. No, ya solamente escribe su notación. ¿Ya? El loga de n, el logaritmo de un número real y positivo llamado n en este caso. Tú puedes verlo en otras oportunidades, otra letra, ¿ya? Acá la llamó n. En la base b, entonces a este que está bajito, un poquito bajito, le llaman base y la han llamado b. Puede ser otro número, otra letra, ya muchachos, puede ser otra letra. Pero acá dice que ese B tiene que ser positivo y distinto de la unidad. Ay, tiene que ser positivo y distinto de la unidad. Esa es la definición. Tenemos que hacerle caso a la definición. Después por acá dice, es el exponente x al cual hay que elevar la base para obtener el número n. Eh, es decir, el logaritmo de un número n en una cierta base me va a dar x. El resultado, cuando yo tome el logaritmo a un número en una cierta base, me va a arrojar un resultado x. Pero eso va a ser sí solo si la base elevado a ese número que te dio es igual al número que tú le has tomado logaritmo. Algunos dicen, no, esta es la potenciación, el logaritmo es la operación inversa de la potenciación, pero la radicación, ¿ya? Tómalo de esa manera. Dice, logaritmo de n base b es igual a x, sí, solo si este número elevado a n, eso es lo que yo quiero que aprendas más, sobre todo esto. Si te olvidas esto, no importa. Más adelante, esto, l elevado a él, es igual a él. ¿Correcto? Es decir, así. B elevado a x me da e. Es muy importante para el logaritmo. ¿Ya? El logaritmo de un número en base b es igual a x si solo si la base elevado a ese resultado del logaritmo es igual al número que le has tomado el logaritmo. Mejor dicho, b al x igual a x. Nada más. ¿Ya? Y acá todo esto es lo que dice acá. Todito igualito. Pero acá en letras
y acá en la abreviación, ¿no? Notación matemática. Dice que el número es mayor que cero. Acá te han dicho que es un número real y positivo n, que significa lo mismo. ¿No quieres escribir todo esto? Todo esto. Entonces pones n mayor que cero. Después por acá base positiva y distinta de la unidad. ¿No quieres escribir eso? B mayor que cero y el mismo b diferente de 1. Esa es la definición formal de un logaritmo. ¿Ya? Ejemplo. Logaritmo de 125 en base 5. El logaritmo de este número en base 5. ¿Qué saldrá? Tienes que buscar un número, ¿ya? Por ejemplo, la base elevado a un número me tiene que dar 125. Tú aplicas la definición. Logaritmo de 125 en base 5 lo iguala. Supongamos que tú todavía no sabes que este es 3. Este ponle X. X ponle. Entonces tú dirías, logaritmo de 125 en base 5 es igual a X, sí, solo sí. 5 elevado a la X me da 125. Y como eres experto en exponentes, tú llegas a esta conclusión y dices entonces, pa, salió. Era el número 3. Encontré que el número 3, 5 elevado a la 3 me da 125. Así compruebas el logaritmo. Nada más. En este caso ya lo pusieron 3. Logaritmo de 125 en base 5 sale 3. ¿Por qué? Porque 5 al cubo me da 125. Acá puesto sí, solo 6. Logaritmo de 7 en base 49 es igual a X. Entonces dice, sí, solo sí, 49 elevado a la X menos 7. Y esto ya tú lo manejas a la perfección. Ley de exponentes, 7 al cuadrado, todo elevado a la X. Él pasa a multiplicar a bases iguales, exponentes iguales. Ahí está. O ya lo haces a lo que tú manejas, ¿no? Tu rapidez. Un medio. Pero date acá cuenta, estamos analizando, mira, 125 es un número positivo, es real. El 5 es un número positivo diferente de 1. Está cumpliendo esto. Yo sé que acá estos ejemplos son sencillos, ¿no? Pero cuando te venga acá variables, X, J, ahí tienes que usar estas cositas. Porque ahí por ahí pueden aparecer soluciones extrañas y vas a creer que es solución. ¿Ya? Entonces, ¿quedó bien claro esto? Sí, ya. Acá solamente nos están dando a entender qué sistemas existen nomás, ¿no? Sistema de logaritmo. Es un conjunto de logaritmos, así como sistema de ecuaciones, con la misma base b positiva y distinta de la unidad. Ya eso lo sabíamos por definición. Existen infinitos sistemas de logaritmos, siendo los más usuales los siguientes. El que nosotros usamos cada rato, el sistema logaritmo decimal. Ese es el que nosotros usamos. Por ejemplo, acá, decimal. ¿Ya? Eso usamos decimal. Cada rato usamos decimal. En este caso no significa que se indica dicha base. Claro. Por ejemplo, el logaritmo decimal que hemos mencionado, o lo llaman también vulgar, no se menciona la base, así como, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos hacer? Ah, ya, como numeración, el curso de aritmética. Tú, por ejemplo, escribes todos los números, eh, por ejemplo, tu profe te dice, escríbeme 17 más 20. Tú escribes 17 más 20, pero no le pones al lado de 17 la base, 10. ¿No? No escribes así, ¿no? 17 en base 10 más 28 en base 10. Ya no, pues, ¿no? Porque es una convención. Debería ser, debería. Lo correcto es escribir así. Pero tu profe te ha dicho que no, pues, ¿no? Es una convención. Igualito. Logaritmo de n en base 10, pero ahora igual te copias la numeración, no se copia. Entonces, cuando no hay nada abajo, se sobreentiende que es 10. ¿No, muchachos? Pero es lo mismo, lo puedes jugar con los dos. Y acá dice n mayor que 0, ¿por qué? Porque sabemos que este número es un número real positivo. El 10 es positivo diferente de 1, está cumpliendo la definición. Y el resultado es un número real. ¿Ya? Ejemplos. Logaritmo de 100 es igual a 2. ¿Por qué 2? ¿Cómo sé que sale 2? Porque acá está el 10. Escondido está el 10 ahí. Y tienes que comprobar que 10 elevado a qué número me da 100. 10 elevado a la 2 me da 100, por definición. Por eso han puesto el logaritmo del 100 en base 10 me sale 2. Y acá igual anda nuevamente, profesor, pero este es decimal. Ya, pues lo puedes transformar. Tú puedes decir 10 elevado a qué número me da 0,001.
Pero este 0,001 lo puedes poner como 1/10 al cubo. Y ese 10 al cubo puedes ponerlo como 1/10 al cubo, lo puedes poner como 10 elevado a la menos 3. Entonces tú dices 10 elevado a qué número me da 10 a la menos 3. Ahí está, al ojo, ¿no? Vale menos 3. Ahí. Siempre por definición, muchachos. Cuando el problema se nos complica, aplicamos definición. Cuando no te sale, tú aplicas tu definición. No te acuerdas de una propiedad, aplicas tu definición. Claro, te vas a demorar más. A mí me ha sucedido, no me acuerdo de una propiedad y decía, ¿cómo es esta propiedad? Ah, ya no importa. Me demoré 20 minutos, pero ya, pues lo hice. ¿Qué voy a hacer? O no te acuerdas, no tenía ni un libro al costado. Pero me acordaba la definición, me acordaba. Ah, eso sí, que vas a llenar de variables, ¿no? Por acá aparece el logaritmo natural, neperiano o hiperbólico. Este es el clásico, ¿no? Cuando te pone el logaritmo de n, o sea, de un número real positivo, pero la base ya no es 10 ya. La base es un número especial, el 2,7182. Y acá una cifra más que ni me acuerdo. Le llaman el número irracional de EU. Es clásico esta ahí. Lo, lo usan también en geometría, ¿no? Cuando quieren dibujar algo perfecto, ¿ya? Siempre entra el n, ¿ya? Logaritmo de n en base e. No te preocupes, no te asustes. Esto es como si el e es como si fuera el 10. En vez de 10 solamente lo han cambiado al 2,71. Y para no escribir todo esto, a esto lo han llamado e. Imagínate como si fuera logaritmo de n en base 10 y se cumplen todas las propiedades igualitas. Solamente que la base no es 10, es e y es c. Y esta notación lo han puesto así para que uno se confunda peor, se asuste. Pero es lo mismo. Así como han puesto logaritmo de n en base e, ¿te acuerdas el logaritmo de n en base 10? No se ponía el 10, igualito acá ya no se pone el e, pero ya cambia este. El loga pasa a l y una n minúscula. Cuando es una l minúscula, ya sabes que es del logaritmo neperiano. N de neperiano. Neperiano que es natural o hiperbólico, pero más conocido es como neperiano. Pero no te asustes, el logaritmo neperiano de un número real positivo es como si fuera el logaritmo, pero en base e. ¿Y e quién es? Es e. Nada más. Y acá han hecho una red de convención, ¿no? ¿Cuánto vale esto en función de eso? Aquí te lo dejo. ¿Ya? Ya. Y acá comienzan las propiedades. Si no te acuerdas, no hay problema. A mí también me sucedía lo mismo. Tenía tu edad, no me acordaba. Aplica tu definición, pero bueno, no hay que perder tiempo en qué sentido. Estás para postular, tienes que grabarte, ¿no? Hoy te grabas todas las propiedades que vamos a ver, ¿ya? Esto no le hagas caso, si te complica porque es difícil grabarse eso y al costado de esto, porque después yo también he sido de otra edad. No sé si esto dices pertenece a mi fórmula anterior, porque tantas fórmulas te grabas y no sabes si este pertenece a este o al otro. Primero grábate este. Y después ya con tu definición de logaritmo, sabes quién es positivo, por ahí, poco a poco. Pero primero te grabas esto. Si te grabas el con él, después te grabas otra fórmula. De repente por ahí cambia este B diferente en el otro. Tú no sabes si este pertenece al otro y ya comienzas a dolor de cabeza. Esto sí aprende. Dice, de la definición se deduce esto. Que dice, cuando tú tengas, por ejemplo, una letra B elevado, su exponente es un logaritmo. El exponente de b es un logaritmo. Logaritmo de un número n real positivo en base b. Tú sabes que esta base b tiene que ser diferente de 1, mayor que 0 y etcétera, ¿no? Ya, dice cuando me das igualito, justo la base coincide con este que está bajito. Bueno, también sería la base, ¿no? Pero este se llama base porque es exponente, ¿no? B elevado a un exponente. La base, el logaritmo es como si fuera un exponente. Ya es un exponente. B elevado a un exponente, pero ese exponente tiene la forma de logaritmo de n en su base b, si él coincide con la base logaritmo, con la base de la potenciación, sale solamente, se anula esto. Lo puedes demostrar con definición, lo puedes hacer con definición, ya, lo puedes.
Llámale este un B, B a la F se igual a N, lo iguala y salió N. Demuestra, ¿no? Casa demuestra esto. Demuestra que sale N. Pero acá ya te lo graba. Se va, queda N. Es poderoso esta fórmula, ¿ya? Y te grabas eso. Por ejemplo, acá, cuando tengas problemas así, te da miedo, 3 elevado al logaritmo de 5 en base 3, facilito, se repite con él, queda 5 nomás. Por acá, uy, ¿qué es eso? Raíz cuadrada de 5 elevado al logaritmo de 4 en base a raíz de 5. Mira, se repite la base del logaritmo con la base de la potenciación. Ah, sale de arriba, sale el número 4. Acá, por eso acá no se repite, no hay nada. Claro, no hay nada, pues. Pero tienes que hacer la equivalencia. El logaritmo de 7 y cuando no hay nada acá, ¿qué significa? Que está el 10. ¿Te acuerdas? Hay 10 acá. Entonces, como el 10 se parece a él, entonces queda así. Esta propiedad es muy interesante. Nos sirve bastante. Y las propiedades clásicas conocidas, que tengo logaritmo de la multiplicación, lo puedes pensar como la suma del logaritmo de cada término, o al revés, logaritmo de n en base p más logaritmo de m en la misma base es igual al logaritmo del producto de los números que tú le sacas el logaritmo. Pues ir y vuelta, porque es una igualdad. Una igualdad es ir y vuelta. ¿Ya? Logaritmo de una división en base b es diferencia del logaritmo de cada uno. Acuérdate, producto viene de una suma, división viene de una diferencia, ¿ya? Pero respetando siempre toda la definición, todo respetando, ¿ya? Si tú lo separas acá, tienes que respetar que m y n son positivos, la base es mayor que cero, diferente de uno, eso tienes que respetar. Acá también sería que el producto de ellos debe ser mayor que un número real positivo, la base diferente de uno mayor que cero. Definición, pero como te digo, si hasta eso no dominas todavía, solamente quiero que te aprendas la forma. Ejemplito, no estamos diciendo que va a salir siempre con esto, una manera, ¿no? Logaritmo de 35 en base 3, si quizás necesites separarlo, busca 35 es 3 por, 7, 5 por 7, o 7 por 5. Entonces, como es producto, tú ves esto. Ah, puedo separarlo a una suma, y salió esto. O sea, logaritmo de 5 en base 3, logaritmo de 7 en base 3. Quizás te sirva, quizás, y lo haces. Pero la propiedad está para que tú hagas eso. Por eso también puede ser 35 por 1, sí, 35 por 1. ¿Ya? También puede ser al revés, también conmutativa, cambiando, sumando, compruebas que es conmutativa. Logaritmo de la división, profesor. Ya, logaritmo de la diferencia. En la misma base. Por eso acá no hay base, la han robado. No, acá está la base 10. En la base 10 que está acá. El logaritmo de 18 en base 10 menos el logaritmo de 5 en base 10. ¿Ya? Ah, seguimos. Y más propiedades. Logaritmo, por ejemplo, esto ya te lo aprendes. Logaritmo, por ejemplo, dice de un número, pero ese número está elevado a la m. Acá es el logaritmo de este número. El número es n a la m, no de n nomás. Es logaritmo de n a la m. El número es n a la m en base b. No es logaritmo de n en base b elevado a la m, no. Es logaritmo del número n a la m en base b. Esto, si gusta lo demuestras en tu casita, es igual a esto. Este está como exponente, pero que afecta al número, no al logaritmo. Dice que se retira y se pone al costado de acá del logaritmo. Y queda solo. Esta propiedad es interesante, lo puedes usar. Le dice la propiedad del sombrerito, le ponen, ¿no? N va para acá y queda esto. N en base. Cuando tengas esto, también puedes decir que es esto. ¿Ya? Ahí está. Ley del sombrerito. Ley del sombrero. Por ejemplo. No de ejemplo. Acá está. Acá está el ejemplo. Pero acá lo han puesto la base que coincida con el número, ¿no? Pero no importa. Más fácil. Dice, logaritmo de un número elevado a la 3. O sea, logaritmo de x al cubo en base x. Logaritmo del número x al cubo en base x. Aplico mi propiedad de sombrerito. No necesariamente tienen que ser iguales. Acá lo han puesto iguales porque ya quieren que, que les haga más bonito el ejemplo. Pero acá eran diferentes.
No necesariamente tiene que ser igual. Acá lo han puesto porque quieren que salga un número. Entonces, sería bajo sombrerito, 3 baja, sale. Me quedaría el logaritmo de x en base x. Y logaritmo de x en base x, no te lo he dicho, no lo hemos hecho, pero se demuestra que es 1. ¿Por qué? Por definición, ¿no? Tú dices, x elevado a qué número me da el x que está acá. X a qué número me da el x, o sea, elevado a la 1. Pues sale 1. Entonces 3 por 1, 3. ¿Ya? Por eso te digo, era propiedad, pero no lo hemos hecho, lo hemos sacado por definición. X a qué número me da x. El único número que me tiene que dar el mismo es elevado a la 1. X a la 1 me da x. Acá también lo he puesto. Un tercio, 1/81. Pero por eso acá no hay ninguna potencia para aplicar mi sombrerito. Pero esto lo ha puesto en forma de exponente, potenciación. 1/81 lo han puesto como 1/3 a la cuarta. Mañana. Si me da 81, sí, sí me da. Y acá tú ves que esto se repite con la base. Entonces, y ese ya es un dato adicional, va, se parece a esto. Sombrerito, 4, baja. Queda esto 2. Y esto cuando son iguales siempre es 1. Ya lo hemos probado acá. Bueno. Otra propiedad. Se parece al sombrero, mira. Acá. También todo esto se demuestra. Todas estas fórmulas se demuestran. Tienes logaritmo del número n a la m. El número es n a la m, muchachos. N a la m. Y la base ya no es bella. La base acá era bonita. La base acá se complica. La base es b a la n. Pero no te compliques. B a la n, si quieres, tú lo resuelves. B a la n es b por b por b por b n veces, potenciación, ¿no? Entonces te sale ya un número. Y n a la m también lo multiplicas y al final queda algo bonito, ¿no? Logaritmo de un número en base tal, si no lo quieres ver así feo. Pero decía, logaritmo del número n a la m en la base b a la n, ya no es bella. Facilito, formulita. Sale el m y el n sale. Los exponentes se dividen. El que está acá el número se pone en el numerador y el que esté en la base en el denominador. Mira, m y el m sobre n. Y queda logaritmo de n sobre b, lo que se queda. Estas dos propiedades son interesantes, ¿ya? Te lo grabas, ¿ya? Acá hay otra propiedad que dice cambio de base. A veces conviene, a veces no, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo logaritmo de n en base b, pero se me ocurre por ahí porque veo un número que apareció en mi problema y no lo tengo, y dice, lo voy a cambiar a esa base. Si este logaritmo de n en base b, su base es b, lo quieres pasar a otra base, facilito. Él sigue siendo el número, pero esta base se convierte ahora en número de logaritmo. Y la base que tú escoges lo pones como base, pues, ¿no? Si yo quiero pasarlo a logaritmo en base c, ya, los dos pones loga c, y este como número arriba y b como número. Entonces, logaritmo de n en base c, logaritmo de b en base c. Pero date cuenta que este que era base pasó como número, ya no es base, ya. Y has logrado este logaritmo de n en base b, cambiarlo a otra base. Claro, lo cambias a otra base, pero nacen dos números nuevos, ¿no? Logaritmo de n en base c y logaritmo de b en base c. Puedes cambiarlo a la base que tú quieras. Logaritmo de n en base 8 sobre logaritmo de b en base 8. El cambio de base origina una división. ¿Ya? Ejemplo. Por ejemplo, acá lo han puesto porque de repente que el problema que van a resolver necesitan eso, ¿no? Quieren pasarlo a base 2, pues. O sea, el logaritmo de 5 en base 3 se le ocurre pasarlo a base 2. Me dice, logaritmo de 5 en base 2 entre logaritmo de 3 en base 2. Mencionas estos dos como número de logaritmo. ¿Ya? Ya está base 2. O ahí puede ser que te salga. Logaritmo de 8 en base 5. Quiero a base 8, dice acá. El logaritmo de base 8 en 8. Logaritmo de 8 en base 8. Logaritmo de 5 en base 8. Pero esto te conviene, ¿no? Logaritmo del mismo número sale igual. Y queda así, ¿no? Y el famoso regla de cadena, que sí es muy importante, regla de la cadena, dice logaritmo de c en base b por logaritmo de d. Cambia los números arriba, pero va repitiéndose acá.
Este número pasa como base. Tenemos logaritmo de C en base B por logaritmo de D en base C, que él pasó como base, por logaritmo de N en base D, sale siempre el último y acá el primero. Porque se anula de esta manera, muchachos. Se anula así. Entre comillas, ¿no? Se anula. Y queda logaritmo N, queda logaritmo de N en base B. Logaritmo de N en base B. ¿Correcto? Logaritmo de N en base. Es poderoso esa regla de la cadena. Ya, pero la cosa es ubicarlo. Por ejemplo, acá tú ves, mire, profe, cruzado, 8 como número y como base. Ya, lo anulas y queda logaritmo de 25 en base 5. Y en lo de 25 lo han puesto como 5 al cuadrado, aplico mi propiedad anterior de sombrerito, baja, y me queda logaritmo de un número sobre la base del mismo número en 1. Nosotros acá está cruzado así. Ya que si te asustas así, porque te grabaste así y no te grabaste así, este polo acá, pues. Si este lo pones acá, ya tú ves que se cruza así, pues. ¿Ya? Ahí está. Igualito. Se cruza así, igualito. Se anula el 7 con este 7. Logaritmo de 8 va a ser 8 2 al cubo, sombrerito, baja. Logaritmo del mismo número, 1 por 3. ¿Ya, muchachos? Y esta es potencia logarítmica. También es poderoso. Tienes un número elevado, su exponente es logaritmo de n en base b. Un número no es como el otro que acá era el mismo número que esta base, no. Acá tienes a elevado a un exponente, pero ese exponente tiene la forma logarítmica, logaritmo de n en base b, y te conviene lo puedes cambiar. Es igual, este número, el número de logaritmo, lo bajas como base y la base lo subes como número logarítmico. El que se mantiene es la base de logaritmo, él no se mueve para nada. Solamente cambia, él se va para abajo y él se va para arriba. Esta la equivalencia es igual a n elevado al logaritmo de a en base b. La base no lo tocas para nada. ¿Ya? No lo tocas para nada. Por ejemplo, acá tengo 3 elevado al logaritmo de 5 en base 4. Y de repente por ahí veo, no me conviene eso y me conviene cambiarlo. Entonces, el 5 baja y el 3 sube. Queda intacto logaritmo en base 4. Que sería al final 5 elevado al logaritmo de 3 en base 4. Y acá análogamente. ¿Ya, muchachos? Ya, repito acá con esto. Dice, definiciones. El antilogaritmo. Dice, el antilogaritmo de un número n, ¿ya? N en la base b, antilogaritmo de un número n en base b, se define mediante, definición. Facilito, el antilogaritmo de b de un número n en base b, sale lo mismo. Véale, le quitas el anti, lo borras. El anti de un número en base b sale b a la n. B a la n. B a la n. Bueno, acá se lee como potenciación, pero acá no se puede leer como potenciación, ¿no? Acá es antilogaritmo de n en base b, no es potenciación. Pero antilogaritmo es igual a esta expresión, pero ya sale como potenciación. Definición, n real, b mayor que 0, diferente de 1. Por ejemplo, antilogaritmo de 2 a la 3, del antilogaritmo de 3 en base 2 a 2 a la 3. Facilón. Antilogaritmo de 4 en base 5, 5 a la 4. Es el antilogaritmo. ¿Ya? Y el cologaritmo también se define la siguiente, es el negativo. Lo tienen como el negativo del logaritmo en base 10. Si tú tienes cologaritmo de n en base b, también lo puedes expresar como logaritmo, ya lo pasaste a logaritmo de la misma base, pero este número lo inviertes, 1 sobre n, es su equivalente. Y si no lo quieres así, este 1 sobre n lo puedes poner como n a la menos 1, propiedad de sobredito baja, y queda al final el negativo del logaritmo de n en base b. O sea, el cologaritmo es el negativo del logaritmo. Si lo podemos ver como gráfica, respecto aquí, al eje, ¿no? Al eje.
Sería así. Definición. Por ejemplo, el logaritmo de 5 en base 2 es menos logaritmo de 5 en base 2. El logaritmo de 4 en base 7 es igual a menos logaritmo de 4 en base 7. Interesante. Ya lo vamos a ver en cada programa. Ya. Cuando veamos ecuaciones, vamos a resolver de la siguiente manera. De repente por ahí si nos cruzan un problema, dice, primer caso, ¿cómo atacarlo? Si yo tengo, por ejemplo, b a la x igual a n, esto a veces lo ves en exponentes. Y el alumno dice, a mí no me enseñaron así, pero a mí me enseñaron siempre en exponente llegar a la clásica. Si acá aparece un número 3, acá también tiene que ser 3 para decir bases iguales, igual a exponente. Claro, pero cuando no llegues a ese caso, te salva el logaritmo. B a la x igual a n y no sabes cómo despejar x, ya se acabó tu dudas a partir de ahora. Si tú tienes b a la x es igual a n y b y n son diferentes, no puedes darle forma, nada como en el primer tema de exponentes, ¿qué te queda? Aplicar logaritmo, nada más. Entonces, pero a ti te es vivo. Tú dices, ¿cómo elimino si yo quiero que el x quede solito? Aplicas tu definición y aplicas las propiedades que sabes, en este caso la propiedad de la gorrita. Acá han aplicado el loga a la izquierda, a la derecha. Es una manera de decirlo. Logaritmo de este número, b a la x en base b. Estoy aplicando el logaritmo a este número en base b. Pero como este número es igual a este número, es como si fuera que le estoy aplicando al logaritmo a este número en base b. Y eso en forma rápida se dice así. Pon el logaritmo al costado nada, de frente. Pero estoy explicando cómo se debe hacer. ¿Ya? O sea, acá ves que queda B, B, entonces él baja como sombrerito, ¿sí? Queda logaritmo de B en base B, que es 1 por X, X. Y acá queda siempre lo mismo. Entonces, pudiste resolver este problema que no podías resolverlo por exponentes, aunque no llegabas a la forma, que tu única esperanza es el logaritmo. Entonces, X es logaritmo de N en base. Para la otra, cuando tú llegues así, ya no estés pensando, ya llegas así y ya no encuentras cómo formar de frente. El X sale el logaritmo de él en base B. El X sale el logaritmo de este número en base B y das tu respuesta. Pues, oh, pero está mal, pero logaritmo, ya para agarras tu calculadora y le sacas el logaritmo de ese número, pero ya tienes una respuesta loco, ya lo estás buscando. Por ejemplo, en este caso igualito, logaritmo de x igual a 7 Jaira. Eso es lo que yo te quería explicar. Cuando digamos este problema en exponente, el profesor ya no lo hace. Dice, no, pero está mal propuesto el problema. Está equivocado. Porque el profesor sabe que lo puede sacar por logaritmo, pero como quiere hacerlo por el tema, dice, no, no, está mal dado, déjalo ahí nomás. De repente han querido pedir otra cosa, ya, no lo reviso. Pero, pero si te piden x y sácalo por cualquier tema, hasta por historia, entonces tú aplicas logaritmo. El x sale el logaritmo de 7 en base 4. ¿Sacamos? Ahí está. Entonces ya sabes, cuando llegas a algo diferente, ya sabes logaritmo. Tienes esto, por ejemplo, ¿qué es esto? Dices tú. Saca X. Tú dices, no, está difícil, ya no lo puedo hacerlo ya. Claro, está difícil, pues, ¿no? Entonces dices, pucha, pero este no tiene E. No, este problema no sale. Que derivo, aplico derivada, integral. No, no, no. Ah, voy a aplicar logaritmo. Pero me conviene el logaritmo en base 10. Dices, no, porque acá tendría 10 y E. Bueno, también puede quedar en base 10, no hay problema. Logaritmo en base 10. Y el X igual baja. Pero más bacán sería logaritmo en base E, porque vas a ver que se anula esto dos. Te aplicas logaritmo en base, el logaritmo de este número en base E. Lo que le hagas a la izquierda, le hagas a la derecha. Logaritmo de este número en base E. Y mira acá lo que pasa. Él es exponente, te baja. Queda logaritmo de E en base E, y esto es 1. Por eso te convenía aplicar en base E, para que suceda esto. Hubieras aplicado base 10, te quedaba el logaritmo de base 10. También sale, porque él es conocido, es 2,71, ¿no? Te sale, te sale. Pero mejor sería así. Te lo anula, me queda x más 2 es igual al logaritmo de 5 en base, pero este 2 pasa a restar y tienes que x vale el logaritmo. Mira, sale así, pero lo han puesto así más interesante, ¿no? Como es la base, es su notación.
Logaritmo neperiano de 5 menos 2. Pero es esto, logaritmo de 5 en base es esto. Acá suena más feo, más complejo. Logaritmo neperiano, ¿qué es eso? Dice uno, ¿no? Logaritmo neperiano de 5 menos 2. Y esa sería la respuesta para esta ecuación. Cuando tú llegues en exponente, no sabes cómo resolverlo, ya aplica logaritmo, ¿ya? Segundo caso. Por ejemplo, llego a esta ocasión, ¿no? Logaritmo de x en base b es igual a, ¿qué hago? Dice que aplique definición. Si tú quieres averiguar x y llegas a este caso, ya pues dices, b a la e debe darme x por definición de logaritmo y está. Entonces equivale b a la a. Nada más. Ejemplo, hay valor de x en cada caso. Bueno, vamos a hacer esto. Tienes esto y el alumno sabe qué hacer. Se parece a este caso. Por definición, dices tú, 2 a la 3 tiene que darme el número. Bueno, acá me sale 8, paso a restar el 1, 7 y el 2 pasa a dividir. Ahí está. Llego a esto, el alumno sabe qué hacer por definición. 6 al cuadrado es igual a 3x más 1. Y ahí sale. Bueno, la respuesta sale feo, pero sale. Y el tercer caso es cuando el alumno llega, reduce un montón y llega a esta expresión y se estanca. ¿Qué hago acá? Si tú ves que todo se cumple, que b es igual a este b, loga, y te queda x y n, necesariamente tienen que ser iguales para que cumplan. No hay otra opción. X debe ser igual a x. Cuando hay dos logaritmos así. X tiene que ser igual a x. Ejemplo, tú operas y llegas a esto. Tú operas un montón y llegas a esto. ¿Te aseguras? 5, 5, loga, entonces él tiene que ser igual a él. Nada más. Ah, pero acá siempre con la restricción, pues, ¿no? Te aseguras, esto tiene que ser mayor que cero y mayor que cero. Ahí sacas un conjunto y si él está dentro del conjunto, entonces esta es solución. Por si acaso, acá no le interesa, pero te estoy explicando. Esto dice mayor que cero, ya sacas tu dominio, sigues operando normal, y si él no está en tu dominio, esa no es solución, no existe, pues, ¿ya? Pero acá sí, pues acá no solamente se están preocupando solamente por eso. Acá, llegas igualito, la misma base, loga, de lo que tiene que ser igual. Nada. Ya, hay ejemplitos, vamos a los problemas. Ya. En el número uno, por ejemplo, ya nos queda un minuto, volvemos entre 10 minutos, ¿ya? Pero antes que se corte, a ver, usted dígame, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Indica el valor de la verdad de las proposiciones. ¿Cómo haríamos? Verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. ¿Cuál? A ver, ¿cómo haríamos? ¿Tú crees que esto sale de uno? Sí, ¿no? Profe, regla de la cadena. Sí, ¿no? Claro, mira, se va. Queda el logaritmo de 10 en base 10 y ese es 1. Entonces la primera es verdadera. ¿Correcto?